Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Reporte e Investigación del Accidente de Trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a la estación número 8 de la ruta de conocimiento y en esta ocasión para estudiar el reporte e investigación del accidente de trabajo. Y prepárense, que para la próxima entraremos con la matriz legal en seguridad y salud en el trabajo. El tema que hoy nos corresponde, reporte e investigación del accidente de trabajo, y lo vamos a desarrollar en 3 momentos. En un primer momento, preguntémonos qué se debe hacer ante un accidente, qué hacer, cómo actuar, cómo orientar al trabajador, a quién llamar. Segundo, vamos a estudiar la resolución 1401-2007, que es la que trata sobre la investigación de incidente y accidente de trabajo. Y por último, aprovechemos este espacio para explicar en detalle el formato de investigación del incidente y accidente de trabajo. El objetivo de esta charla es sensibilizar a los participantes para que reporten e investiguen oportunamente el incidente y el accidente de trabajo y así puedan evitarse multas por parte del Ministerio del Trabajo y al mismo tiempo, lógicamente, que puedan cumplir con sus obligaciones. Entrando en detalle, nuestro primer tema, ¿qué se debe hacer en caso de accidente? Y para ello, vamos a visitar la página web de nuestra ARL Positiva. Ustedes, si gustan, pueden entrar ahora. Esto es una captura de pantalla que ya yo preparé, pero pueden ingresar a www.positiva.gov.co. Allí van a encontrar esta imagen. Busquen allí la pestaña de riesgos laborales y cuando hagan clic, se le va a desplegar este menú y del menú escojan qué se debe hacer en caso de accidente. Hacemos clic y nos envía a un procedimiento que ellos han intitulado procedimiento en caso de un accidente de trabajo. Nuestra ARL nos presenta varias recomendaciones. La primera, el trabajador debe recibir oportunamente los primeros auxilios en su sitio de trabajo. Recordemos que esto es una obligación del empleador, el suministrar de manera oportuna primeros auxilios en caso de accidente. Por ello, todos los trabajadores deben recibir entrenamiento en primeros auxilios y lo ideal es que las empresas tengan su brigada de emergencia, dentro de los cuales hay un grupo especial entrenado para eh, prestar los primeros auxilios. Lógicamente, como le hemos dicho en algunas intervenciones, entendemos que hay empresas muy pequeñas de 4, 5, 6 personas que difícilmente puedan tener brigada, comité paritario, comité de convivencia, porque no alcanza el número de personas, pero lo que sí debe haber es capacitación y entrenamiento de esos trabajadores para que puedan prestar un primer auxilio. Siguiendo con el procedimiento que nos propone nuestra ARL Positiva, nos indica en la segunda viñeta que si ya la situación es complicada, que amerita
el traslado a una IPS, lógicamente hacerlo de manera rápida para que pueda allí recibir el tratamiento médico respectivo. No olviden que en diferentes ciudades del país se presta el servicio de ambulancias. Si en su presupuesto, si en la medida usted lo puede contratar, es un consejo. Que tenga usted, creo que se llama área protegida este servicio, de tal modo que en tantos minutos, tan pronto usted llame, y mientras están dando los primeros auxilios al trabajador, la ambulancia está en la puerta de su empresa con personal médico, paramédico, camillas y todos los implementos y elementos adecuados para prestar el primer auxilio. Eso es nuestra sugerencia y ojalá que lo puedan hacer. ¿Qué más nos dice el procedimiento? Que lógicamente hay que llevarlo a una IPS y nuestra ARL ha puesto a disposición de usted una red de urgencias con el fin de que usted pueda llevar a la IPS más cercana al trabajador. Por ello es importante que cada trabajador en su celular tenga descargada la APP Conexión Positiva, la cual usted puede descargar desde la tienda App Store o Google Play. Ya yo la descargué en mi celular, aquí lo tengo, vamos a hacer el ensayo, activo mi logo y me sale de inmediato la opción de que con la huella o con la cédula, vamos a ver, lo intentamos con la huella. A ver, espero que no me haga quedar mal. Entonces vamos a poner, me está aceptando. Caramba, caramba, caramba. Cédula, ok. Yo ahorita lo probé, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, número de identificación, esto es Grupo Al Campesino de vez en cuando. Entonces vamos a salir, entramos, ya estamos entrando, conectando, quizás es la conexión, ya me la aceptó, perdóneme, y obviamente aparecen tres iconos. Selecciono el intermedio, red de urgencia. Como me encuentro en Barranquilla, donde estamos desarrollando unos eventos para las empresas pymes, observen que el sitio donde me encuentro ya me ha ubicado de inmediato las IPS más cercanas y me da la opción de los teléfonos de esa IPS o la lista de los lugares. Y en la parte inferior me aparece Clínica General del Norte, por ejemplo, recuerdo que estoy en Barranquilla, o INSAMED SAS, Clínicas Alto de San Vicente, Clínica Murillo, Clínica Puerto Azul, y en cada uno de ellos me da la opción de navegar. Entonces, por ejemplo, busquemos la más cercana, la Clínica General del Norte, desde el punto donde me encuentro. Hago clic en navegar, ya había preparado en la opción que me da el Waze, y de inmediato vea, el aplicativo me manda Waze y encuentro ya de inmediato una L rapidito y me envía al sitio, a la Clínica General del Norte. Qué bueno, positiva, vea qué bueno. ¿Por qué? Porque el trabajador está accidentado, los compañeros de inmediato, ¿dónde te llevamos? ¿A dónde cogemos? ¿A dónde vamos? Le damos la dirección, etcétera. Entonces, importante, importante, que esta app la tenga el trabajador, todos los trabajadores, y la tengan los directivos, los responsables del sistema. Pero yo agregaría más. No solamente es tener esta app, sino previamente usted haga el listado de las IPS con las cuales Positiva ARL tiene convenios. Y como quiera que sus trabajadores pueden estar desplazándose por diferentes sitios de la ciudad o del departamento, ya usted le indica, porque a veces no hay minutos, a veces no hay sistema, cuál es la clínica más cercana y ojalá por especialidad. Así, si es un accidente que trae como resultado una fractura, pues va a la clínica especializada en fracturas. Si es un accidente que compromete el aparato auditivo o visual, va a una clínica de órgano de los sentidos. Y así, en la medida en que sea la especialidad, entonces, lo primero que nos dice, conozcamos la red de urgencia, repetimos, descarguen de la app para que nos puedan informar
Ya vamos a salir y en nuestros teléfonos tendremos esta información. No importa qué lugar de Colombia, lo he probado en los diferentes sitios donde hemos viajado y me envía. Y si usted lo prefiere, también es conveniente, llame a la línea positiva en Bogotá 601-3307 000 y en el resto del país, muy sencillo, 018-111. Y allí usted recibirá orientación, en especial si el accidente es grave, de tal modo que la persona que le atiende se pone en comunicación de inmediato con la IPS para que ese trabajador no tenga lo que en nuestra costa a veces denominamos el paseo de la muerte, sino que pueda llegar de inmediato y lo estén esperando. Continuamos con el procedimiento que hacer en caso de accidente. Si el trabajador es hospitalizado, obviamente, pues nuestra ARL positiva gestiona con la IPS correspondiente todo lo relacionado con los servicios médicos, de tal modo que usted va a tener atención pronta, oportuna. Y mi sugerencia hacia los responsables del sistema, no dejen solo al paciente, acompáñenlo. Recuerden, el trabajador, la familia en ese momento no saben qué hacer, se ofuscan, se preocupan, se confunden. Acompáñenlo. Es deber acompañarlo, ya sea presencial, ya sea vía telefónica, de tal modo que tengamos a ese colaborador en buenas manos en la IPS, el apoyo de la ARL y tenga el apoyo de la empresa. Nuestra ARL nos recuerda que tan pronto ocurre el accidente, la persona accidentada o sus compañeros deben informarlo de inmediato al líder del sistema de gestión SST o a su jefe inmediato. ¿Por qué? Porque la empresa cuenta con 2 días hábiles para reportar el accidente de trabajo. Entonces, no solamente para que se cumpla con esta obligación del reporte los 2 días, sino, como dijimos anteriormente, se pueda llamar de inmediato a la ARL positiva para entrar en contacto con los funcionarios de la ARL y que hagan a su vez el puente con la IPS. Y por último, el reporte del accidente que se puede hacer por el portal www.positivaenlinea.gov.co o en la aplicación Alista www.alista.gov.co o reportarlo en las líneas positivas en Bogotá 601-3307 000 y en el resto del país 018-1111-70. Por último, al correo del trabajador, nuestra ARL le estará enviando todo lo que esté relacionado con el accidente, los trámites para las autorizaciones médicas, drogas, etcétera, y además las incapacidades a que haya lugar. Entonces, visiten nuestra página y recuerden al trabajador que en caso de accidente, la obligación que le impone el artículo 221 del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo indica que todo trabajador que sufra un accidente debe reportar de inmediato, y de inmediato es ya, de inmediato, a su jefe o a su empleador. ¿Para qué? Para que se pueda activar toda la ruta que acabamos de señalar. Este artículo del Código Sustantivo es del año 1950, antes que yo naciera, y no les digo cuánto nací. Soy el más viejo de todos los que me están escuchando. Quiere decir que este artículo tiene 73 años y es posible que todavía haya empresas que no lo conozcan y trabajadores. Por tanto, en los procesos de inducción, en cada uno de los entrenamientos, tenemos que indicarle a nuestros trabajadores la obligación que tienen de reportar de inmediato el accidente de trabajo que les ocurra. Usted me dirá, bueno, pero si el trabajador está inconsciente, entonces sus familiares, los compañeros de trabajo o siempre debe haber algo que llevemos, que nos identifique, avisar a alguien en caso de accidente y la familia. Pero tiene que ser informada la empresa para que pueda gestionar y activar toda esta ruta de atención. Como siempre les he dicho, tomemos un tinto, seamos amigos. Si esa es la obligación del trabajador, recordemos entonces la obligación del empleador. El decreto 1295 de 1994, en el artículo 62,
le impone al empleador la obligación de reportar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente a la ARL y a la EPS simultáneamente. Y como quiera que estamos observando este artículo 62, también nos señala que se cuenta con 2 días para reportar la enfermedad laboral diagnosticada. De esto ya habíamos hablado en la sesión anterior. Hoy hacemos énfasis en el accidente de trabajo. Recordemos, no son 48 horas, son 2 días hábiles. No se cuenta sábado, domingo ni día de fiesta. Y el día del accidente no se cuenta porque el primer día es a partir del día siguiente. 2 días hábiles por parte de la empresa para reportar el accidente de trabajo. Ya que estamos hablando de reporte de accidente, aprovechemos para revisar de forma muy global y general el FURAL, formato único de reporte de accidente laboral. En este formato, que es el reporte del accidente a la EPS y ARL, ¿qué vamos a incluir? ¿Qué información enviar? Obviamente, la EPS a la que está afiliada el empleador o contratante, el trabajador, perdón, el fondo de pensiones, la ARL, la identificación del empleador, nombre de la actividad. Un momentico, por aquí tengo me había olvidado, ya yo lo había preparado, para que, vamos. Entonces, identificación del empleador, actividad económica con su código, nombre o razón social, tipo de vinculación laboral, si es empleador, si es contratante o si es, por aquí no veo bien, cooperativa de trabajo asociado, que ya prácticamente no existe. Tipo de identificación con su dirección, teléfono, correo, departamento, municipio, centro de trabajo donde labora la persona accidentada y son los datos del centro de trabajo lo mismo de la sede principal, sí, y en caso de no, explicar. Nombre de la actividad económica del centro de trabajo, dirección, teléfono, fax, departamento, municipio, información básica general del empleador, contratante o cooperativo. ¿Qué otros datos trae nuestro reporte? Con respecto a la persona que se accidentó, tipo de vinculación laboral, si es de planta, si es en misión, si es cooperado, perdón, pero a veces no leo esta letrica, si es estudiante, si es trabajador independiente. Su apellido, segundo apellido, nombres, tipo de identificación, cédula, tarjeta de identificación, etcétera, pasaporte, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, fax, departamento, municipio, código, ocupación habitual, fecha de ingreso a la empresa, salario u honorarios mensual, jornada de trabajo si es diurna, nocturna, mixta o por turno. Además, debemos informar sobre el accidente, la fecha del accidente, horario en que ocurrió, día de la semana, déjeme colocar esto por aquí que no me permite, jornada en que ocurre, si es normal o extra. Una pregunta que debemos responder, ¿estaba realizando su labor habitual, sí o no? En caso de sí o no, caso de que sea negativo o no, ¿cuál labor estaba realizando? Aquí nos pide total previo al accidente. Recuerden que en Colombia, en especial hoy que tenemos la jornada de 47 horas, se pretende, se persigue que el trabajador pueda disfrutar de mayor tiempo con su familia y también dedicarlo al descanso. Por tanto, es importante para que no se diga posteriormente que el trabajador por una jornada extenuante había perdido toda su concentración, estaba estresado, etcétera. No abusar de esas jornadas extenuantes. Si va a haber horas extras, solicitar los respectivos permisos al Ministerio de Trabajo. Entonces, por ello es que piden el total de tiempo laborado previo al accidente. Tipo de accidente, si fue violento, de tránsito, deportivo, recreativo o propio del trabajo. ¿Causó muerte, sí o no? Departamento del accidente, municipio, lugar donde ocurrió el accidente, dentro de la empresa o fuera, indica el sitio, pues allí nos da unas opciones en diferentes sitios. ¿Qué más tenemos por aquí? Parte del cuerpo aparentemente afectado, agente del accidente, o sea, con qué se lesionó el trabajador, mecanismos o forma del accidente, en fin,
Tipo de lesión, toda la información básica sobre el accidente. Posteriormente, en el campo número 4, descripción del accidente. Hay empresas que acostumbran a que el trabajador con su puño y letra redacte, le entregan una hoja y con su puño y letra indique qué le ocurrió y además la firme. Y esto es importante porque es la información que brinda de manera directa el trabajador. Pero como no siempre es posible que el trabajador pueda realizar esta actividad porque quedó lesionado, lo llevaron directamente a la clínica, por eso, en el campo también se pregunta si hubo personas que presenciaron el accidente, sí o no, y en caso afirmativo, entonces indicar los nombres, apellidos con su identificación y el cargo que desempeña en la empresa. Y por último, la firma de quien reporta el accidente. Este es el formato FURAL, formato único de reporte de accidente laboral, que antes se llamaba FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo, en el cual reportamos a la EPS y a la ARL el accidente de trabajo. ¿Firmado por quién? Puede ser por el jefe, puede ser por el líder del sistema o por uno de los compañeros que reporta, pero generalmente es líder del sistema o el jefe del trabajador. Pero además de este reporte a la EPS y a la ARL, el decreto 1072 de 2015, en el artículo 22417, le impone al empleador la obligación de reportar al Ministerio del Trabajo el accidente grave y el accidente mortal dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia del evento, o, en caso de un diagnóstico de una enfermedad laboral, dentro de los 2 días siguientes al recibo del diagnóstico. Pero centrándonos en el accidente de trabajo, entonces recordemos, la empresa reporta la EPS-ARL dentro de los 2 días hábiles a través del formato que acabamos de presentar. Y al Ministerio del Trabajo le informa en caso de un accidente grave o mortal, pero esta información no la debe hacer a través del formato. La norma, la ley, el decreto no le exigen. Usted puede hacerlo a través de una carta simple. Si usted gusta enviarlo, puede enviarlo, pero no es imprescindible, no es necesario, no es exigente. Posteriormente, el ministerio puede solicitar, sí, y le puede solicitar mucha información adicional, pero la básica, la que nos dice este artículo es reportar al Ministerio del Trabajo el accidente grave o mortal dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia del evento. Por ello es preciso que definamos qué es el accidente grave. La resolución 1401 de 2007 en el artículo 3 dice que es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o campo visual, lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Estos son los accidentes graves. Entonces, si el accidente mortal es el fallecimiento, el grave, lo que acabamos de señalar, el resto de accidentes, quemaduras de primer grado, escoriaciones, raspaduras, heridas leves pequeñas, serían accidentes leves. Entonces, ¿cuál reporto al Ministerio del Trabajo dentro de los 2 días? El accidente grave, que son los del artículo 3, la amputación, la fractura, trauma cráneoencefálico, etc. Dicho esto, entremos ahora al estudio de la resolución 1401 de 2007, que es la norma base de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Vamos a centrar en los artículos que considero más relevantes. En el artículo 3 encontramos en las definiciones la definición de accidente grave que ya acabamos de señalar. Y el artículo 4 nos impone obligaciones a los aportantes. ¿Por qué aportantes? Porque aquí estamos hablando del trabajador independiente, de la cooperativa, entonces no son empleadores como tal, por eso habla de aportantes, los que aportan. Vamos a discriminar cada una de estas 10 obligaciones de la siguiente manera.
Artículo cuarto, obligación 1. Para el empleador o aportante, su primera obligación es conformar un equipo investigador para, obviamente, a través de este equipo, investigar los incidentes y accidentes de trabajo. Y aquí un comentario. Observen que el artículo cuarto está diciendo conformar un equipo para investigar los incidentes. Recordemos que incidente es aquel que tuvo el potencial de ser accidente, en el que estuvo involucrado una persona sin que se hubieran presentado daños a la persona. Y muchas empresas no investigan el incidente. Hay que investigar el incidente. Entonces, el equipo investigador lo encontramos definido en el artículo 7º o 7 de la resolución 1401, que señala que debe estar integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el accidente. Segundo, por un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes era el famoso COPAS o COPASO. Tercero, por un representante o el encargado del sistema de gestión. La norma habla de Programa de Salud Ocupacional, pero en el año 2007 así se llamaba, Programa de Salud Ocupacional, hoy Sistema de Gestión. Entonces revisemos. Como mínimo, el equipo investigador debe estar conformado por el jefe inmediato del trabajador o el jefe o supervisor del área accidentada, un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el encargado o el líder del sistema de gestión o su delegado. Y nos dice el artículo que si la empresa no tiene esa estructura, pues obviamente conformará un equipo por trabajadores que ha capacitado para tal fin. Supóngase que es una empresa pequeña de 3, 4, 5 trabajadores, entonces conforma un equipo. ¿Qué pasa si el accidente es grave o mortal? La resolución 1401 nos dice, el artículo 7º, que en este caso, a este equipo de 3 personas lo reforzamos con un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo y además vamos a invitar al jefe de la persona encargada de las normas, que casi siempre es el jefe de calidad, el jefe de producción y al jefe de mantenimiento y a todas las demás personas que quiera invitar el empleador. Vamos a graficarlo. Hemos preparado un gráfico para explicar el artículo anterior y diríamos, si el accidente de trabajo es un accidente leve, entonces el equipo investigador estará conformado por el jefe del trabajador o el jefe del área, por el responsable del sistema de gestión o su delegado y el representante del COPAR. Estas 3 personas investigan el accidente de trabajo leve. Y el empleador obviamente puede invitar a todos los demás que quiera, al médico, al abogado, trabajadora social, al enfermero, a lo que él considere. Y si el accidente es grave, el artículo 7º de la 1401 nos dice, reforzamos este equipo con un profesional con licencia en seguridad y salud del trabajo, que si la empresa no lo tiene, ha de contratarlo y además invitamos al jefe o la persona encargada de las normas o a la persona encargada de los procesos, considero que es el jefe de producción y al jefe de mantenimiento. Entonces, revisemos. Estas 3 primeras personas investigan el accidente leve, pero si el accidente es grave, se reforzará con un profesional en SST y además invitaremos, dependiendo de las circunstancias en que haya ocurrido el accidente, al responsable del diseño de las normas, proceso y o mantenimiento. Nos quedaría faltando la estructura del equipo del accidente de trabajo mortal. Para ello vamos a remitirnos al decreto 1072 de 2015. Permítame un tintico. Este decreto 1072 de 2015, en el artículo 22416, señala lo siguiente, que si un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, el empleador deberá investigar la muerte, deberá investigar esta muerte junto con el comité paritario. Entonces, miren que tenemos una situación que aparentemente hay conflicto. Mientras la 1401 me indica
que el equipo investigador estará conformado por el jefe del trabajador o del área, el responsable del sistema, un representante del COPAS, el profesional con licencia y el responsable de las normas, procesos y mantenimiento. El 1072 me dice, el empleador investigará junto con el comité paritario. El 1072 no me dice un miembro, me dice junto con el comité. ¿Cómo resolvemos este aparente enfrentamiento? Muy sencillo. El decreto es norma superior a la resolución. Por tanto, el miembro del COPAS, para este caso, lo vamos a reemplazar por la totalidad del comité paritario. Quiere decir que este comité base se reunirá también con la totalidad del comité paritario. Usted también puede hacer la investigación, porque recuerden, son 15 días para hacer la investigación, para ir paso a paso. Ahorita vamos a ver el formato de investigación y las preguntas que allí se nos hacen. Entonces, concluimos. El equipo investigador de accidente de trabajo mortal estará conformado por el jefe, el responsable del sistema, el comité paritario, un profesional con licencia y la persona encargada del diseño de las normas, procesos y o mantenimiento. Continuando con las obligaciones, encontramos que se debe investigar todos los incidentes y accidentes, ya se señaló, y para eso nos dan 15 días a través del equipo investigador. Además, en el numeral 13 nos dice que se debe adoptar una metodología y un formato para investigar los accidentes, que para ello se utilizará el formato establecido por la ARL, el cual acabamos de explicar, y que en caso de un evento mortal se tiene que utilizar obligatoriamente el formato de la ARL, que más adelante vamos a explicar. Aquí podemos mostrar captura de pantalla, el formato, son 4 hojas y su respectivo instructivo. Usted lo puede descargar de nuestra página web o solicitárselo a nuestros asesores para que lo vaya estudiando, vaya haciendo ejercicios. Recuerden que ahorita lo explicamos. Continuando con las obligaciones del empleador o aportante, registrar en ese formato de investigación toda la información que conduzca a determinar las causas reales del accidente o del incidente. Y además, el empleador está en la obligación de implementar las medidas que el comité paritario le haya recomendado a partir de la investigación. Pero también puede ocurrir que en la investigación, que el accidente ocurrió a un muchacho de una empresa temporal. Entonces, la temporal en su investigación también presenta unas recomendaciones. Y lógicamente la ARL y el Ministerio de Trabajo podrán también recomendar. Entonces, el empleador tiene que implementar estas medidas. El numeral Z nos dice que la implementación de estas medidas requiere de dinero, de recursos, tanto físicos, humanos y financieros. Entonces, el empleador está en la obligación de aportar estos recursos. Si es una alcantarilla que hay que cubrir, pues lógicamente hay que contratar la mano de obra, los materiales, eh, decir a cargo de quién va a estar la implementación de esta medida, cuánto tiempo, y esto usted lo incluye en su cronograma de actividades, porque es algo que debe hacer, ya sea en un mes, en una semana, en un año, en la medida que lo vaya a realizar, usted lo indica en el cronograma de actividades. Hay que hacerle seguimiento a estas medidas, porque obviamente la alcantarilla se reparó, pero ajá, está funcionando, ha sido eficaz la medida, entonces hay que hacerle seguimiento. Y algo importante que ya habíamos dicho en una sesión anterior, establecer un indicador de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. En el numeral 9 de las obligaciones nos dice que se debe remitir a la ARL el informe de investigación, los cuales debe ser firmado por el representante legal o su delegado. Aquí hay algo importante. Todos los informes de investigación se tienen que firmar por el equipo investigador más el representante legal, pero no siempre nuestro gerente, presidente o representante legal va a estar disponible, estará en viaje o no queremos molestarlo cada media hora, cada día para que nos firme un accidente, nos firme el reporte, el informe de investigación del accidente.
lógicamente, este numeral dice, puede nombrar un delegado. Entonces, mediante un acta, documento interno, que ojalá pues sea autenticado, nombra al líder del sistema o al jefe de talento humano, a uno de sus funcionarios para que pueda firmar en su nombre los informes de accidente. Aquí hay que hacer una salvedad y una aclaración. El reporte del accidente lo firma el jefe del accidentado o el líder del sistema o la persona que reporte el accidente. Y el reporte es una información básica de cómo ocurrió el accidente. En cambio, el informe de investigación, que es el que se hace dentro de los 15 días, lleva las causas, las recomendaciones, el tiempo en que se va a llevar a cabo, a cargo de quién, y lo firman los miembros del equipo investigador y debe firmarlo el representante legal o su delegado. Entonces, miren las dos diferencias. Y por último, la 10ª obligación dice que llevar los archivos, usted va a guardar todos los archivos de esas investigaciones. Siempre recomiendo a las empresas que asesoro que en caso de un accidente grave o mortal, abran una carpeta especial para guardar allí toda la información del trabajador, del accidente, de las evidencias de capacitaciones, entregas de EPP, etcétera, investigación, permisos, porque el Ministerio del Trabajo, el juez, los abogados, el comité paritario van a estar solicitando información y debemos tenerla allí presente y permanente. ¿Qué pasa si el accidente le ocurre a una persona que no tiene contrato de trabajo con la empresa? Por ejemplo, un trabajador de misión, contratista. Pues en este caso el artículo 8 nos dice que la investigación la hace tanto la empresa de misión como la empresa usuaria o el contratista y contratante. Y que en el concepto técnico se debe indicar los correctivos que le competen a cada una de estas empresas. Y pasamos al artículo 9, contenido del informe de investigación. Recuerden que no debemos confundir. Una cosa es el reporte del accidente y otra cosa el informe de investigación. Aclaro, el reporte del accidente es la información básica que se envía a la EPSARL dentro de los 2 días hábiles y es rapidito. Datos de la empresa, del trabajador, cómo ocurrió el accidente, cuánto ganaba, a qué hora, parte del cuerpo afectada, el agente del accidente y la firma de los testigos y quien reporta. En cambio, la investigación se hace en 15 días y eso sí es detallada para conocer las causas del accidente, que es lo que vamos a conocer ahora, que debe contener el informe de investigación y de inmediato procedemos a estudiar el formato. Veamos. No lo voy a leer detenidamente porque es muy extenso y porque vamos a hacer un ejercicio, pero sí tengo que mostrar el artículo porque estamos estudiando la 1401 y nos dice, el documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente deberá tener todas las variables del accidente, entre otras, información del aportante, del trabajador accidentado, datos del accidente, y para determinar las causas, hay que indicar el tipo de la lesión, parte detallada del cuerpo en que fue lesionada, la lesión precisa, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento, y respecto al agente de la lesión, o sea, el elemento que entró en contacto con el trabajador que causó el accidente, tipo, marca, modelo, velocidades, tamaño, forma, dimensiones, quiere decir si es una herramienta, si es un gas, si fue temperatura, si fue radiaciones, etc. Y el informe debe contener una descripción clara y completa del accidente y el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas. Entonces vamos a observar ahorita el informe, el formato de informe, donde todo esto que hemos conversado debe estar allí contenido. Indico, seamos amigos. Y también para, para humedecer la voz. El artículo 12 de la 1401 nos dice lo siguiente. La empresa o el empleador debe establecer en ese informe, en ese formato, un compromiso para adoptar las medidas de intervención. Entonces se deben enumerar las medidas de intervención, quiénes son los responsables, cuándo se van a realizar y se debe indicar
esa medida dónde van a intervenirse. Si es en la fuente del riesgo, en el medio, en los trabajadores y las recomendaciones para ello. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere necesarios. Por último, ¿qué datos debe llevar la investigación? Entonces, en el informe de investigación se debe relacionar lugar, dirección, fecha, horas en que se realiza la investigación, nombre, cargo, identificación y firma de los investigadores, como ya señalé, y nos vuelve y recalca, y la firma del representante legal. Ya sabemos que si él no puede firmar o su delegado. Entonces, que quede claro, el, el formato del informe de investigación lleva la firma de quienes participaron en la investigación y además la firma del representante legal o subdelegado. Y ahorita que vamos a entrar a estudiar el formato, observaremos también algunas otras firmas. Finalizamos esta charla entonces observando el formato, que como ya les dije, son 4 hojas con sus respectivas instrucciones que usted puede descargar de la página web www.positiva.gov.co o pedírsela al asesor. Veamos. En la parte primera, información sobre la investigación, entonces, la fecha, el departamento, si fue incidente, accidente de trabajo, en caso de ser accidente, si fue leve, grave, mortal, hora en que se realiza la investigación, responsable de la investigación. En la parte segunda, identificación general del empleador, contratante cooperativa, si es un empleador, si es un contratante cooperativa, nombre de la actividad económica, nombre o razón social, tipo de identificación, dirección principal, en fin, los datos del empleador, teléfono, FA, departamento, municipio, si son los datos del centro de trabajo, si no, especificar, entonces, identificación del empleador contratante o cooperativa. En la parte tercera, información de la persona involucrada en el accidente o incidente. Entonces, si es una persona de planta, en misión, si es un cooperado, si es un independiente. Con su identificación, sus apellidos, nombres, fecha de nacimiento, EPS, a fondo de pensiones, ARL, departamento, municipio, teléfono, fax, correo, en fin, la información, cargo, ocupación habitual, fecha de ingreso a la empresa y tiempo en la ocupación. Si soy soldador, ¿cuánto tiempo llevo que me ocupo como soldador? No en la empresa, sino como soldador. Yo llevo 10 años que soy soldador, o 10 años que me desempeño como albañil, o 10 años que me desempeño como carpintero. Aunque en la empresa apenas lleve un año, pero es cuánto tiempo llevo yo desempeñándome como carpintero. Entonces, tiempo en la ocupación y antigüedad en el cargo, que es una cosa diferente. Jornada de trabajo, salario u honorario y el trabajador recibió atención oportuna de primer auxilio, sí o no. En la parte número 4, información sobre el incidente o accidente de trabajo, la fecha de ocurrencia, la hora, la jornada, día en que ocurrió el accidente. Nos pregunta si estaba o no realizando la labor habitual. Tipo de accidente, si fue un accidente violento, de tránsito, deportivo, recreativo o propio del trabajo, y especificar en caso, departamento, municipio, zona, tiempo laborado previo al incidente o accidente, muy parecido a lo que anotamos en el anterior. Apenas llevaba 1 hora trabajando, 2 horas, 3 horas, 4 horas, estaba en horas extra y se accidentó en la hora número 9, 10, eso hay que informar. IPS que lo atendió, lugar exacto donde ocurrió el incidente o el accidente, sitio exacto donde ocurrió, y ahí dan escaleras, área de producción, etcétera, etcétera. La parte quinta, descripción del incidente o accidente de trabajo. ¿Había ocurrido eventos similares anteriormente, sí o no? Número de personas que presenciaron el accidente o incidente. ¿Se han presentado otros incidentes o accidentes de trabajo en el área de trabajo, sí o no? ¿El evento similar fue investigado, sí o no? ¿Se había considerado esta condición como prioritaria en el panorama de riesgo o en matriz de peligro, sí o no? ¿El trabajador ha estado involucrado en otros accidentes de trabajo o incidentes anteriores? ¿Se cuenta con panorama de riesgo actualizado o en matriz de peligro, sí o no?
y describe en forma detallada cómo ocurrió el accidente. Repito, estamos presentando el formato del informe de investigación. En la investigación, todas estas respuestas usted tiene que llevarla al formato. Descripción de la gente que produjo el accidente, quiere decir el elemento que entró en contacto con la persona, ya sea un elemento físico, gas, radiaciones, etc. Entonces veamos, agente, material, marca, modelo, referencia, peso, tamaño, altura, ancho, volumen, velocidad, unidad de medida, si metro por segundo, etcétera. Tiempo de uso en años y meses, mantenimiento, fecha del último mantenimiento, en caso de una herramienta, por ejemplo, ha sido reparado, sí o no. Explosivo, si fue explosivo, cantidad, gases, en caso de que la gente haya sido un gas, la cantidad, unidad de medida, obviamente. Temperatura, si fue la temperatura, calor extremo, por ejemplo. Sustancia, en caso de una sustancia química, cantidad. Si fue voltaje eléctrico, pues la unidad de medida. Detalles adicionales y elementos de protección personal. ¿El trabajador necesitaba elementos de protección personal para su labor? ¿Sí o no? ¿El trabajador estaba utilizando adecuadamente todos los EPP? ¿Sí o no? Y en las observaciones que usted considere agregar. En el campo número 7, caracterización del accidente de trabajo. Cuando dice no aplica para incidente, porque recuerden, en el incidente no ha habido lesión, no ha habido daño, entonces este campo no aplica. Pero si es un accidente, tipo de lesión, parte del cuerpo afectada, mecanismo del accidente, agente del accidente. Y continuamos con el análisis de causalidad, que usted sabe que hay varias metodologías, espina de pescado, eh, la teoría del dominó, en fin, la que ustedes escojan, factores personales, factores de trabajo, actos subestándar, condiciones ambientales, entonces ustedes tienen las causas básicas, factores personales, factores de trabajo, causas inmediatas, actos subestándar, condiciones ambientales subestándar, que antes conocíamos como acto inseguro y condición ambiental peligrosa. En el campo número 8, descripción del incidente o accidente de trabajo por parte del trabajador. Y nos presentan un formato en el anexo A, donde el trabajador debe indicar su nombre, apellido, cargo y relacionar o responder qué, cómo, cuándo y dónde ocurrió, por qué sucedió, cómo se hubiera podido evitar y si considera importante aclarar o adicionar algo más. Y obviamente su firma. Lógicamente, si los campos no alcanzan, pues se agregan hojas adicionales. En el campo número 9, análisis de recomendaciones del grupo investigador con la firma de quienes participaron. Entonces, mira, el jefe inmediato, nombre, cargo, firma, el encargado del sistema, nombre, cargo, firma, integrante del COPAS, nombre, apellido, cargo, firma, y pide brigadista de emergencia, pues si participó, nombre, cargo, firma, y otras personas que hayan participado. Y en el campo 10, el empleador se compromete a adoptar esta medida de intervención en la fuente del medio o el trabajador. Entonces, sobre las causas inmediatas, correctivas y preventivas, ¿cuáles son las medidas? Si es en la fuente, medio o el trabajador, permítame quitar esto por aquí, y quién es el responsable de su implementación y fecha de implementación. Este es el compromiso de la empresa. Esto es lo que hace parte de la investigación del accidente de la investigación del accidente de trabajo. Y continuamos en la parte 11, remisión del formato de investigación al ARL. ¿En qué fecha se remite? ¿Cuántos folios? 5, 7, 8. Identificación o tipo de documento de representante legal, nombre y apellido de representante legal, cargo y la firma del representante legal. Entonces miren que el reporte del accidente, perdón, el formato de informe del accidente de trabajo debe ser firmado, suscrito por el representante legal o su delegado. Fecha de remisión de recomendaciones de la ARL al empleador, fecha de remisión de informe de la ARL a Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, porque recuerden, el ARL tiene que enviar, está obligado a enviar estos informes al Ministerio del Trabajo. Y responsable de remisión por parte de la ARL a Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, cargo. Y ya para finalizar, responsable de la verificación y seguimiento por parte del empleador. Recordemos que dijimos que tiene que
hacerle seguimiento e indicar quién va a ser. Entonces, quién es responsable, tipo de documento, nombre y apellido, cargo y la firma. Y la firma. ¿Fueron efectivas las medidas de intervención, sí o no? Y las observaciones a que haya lugar. Y lógicamente por parte de la ARL, entonces también hará seguimiento y en el campo número 13, pues allí las indicará. Para ir finalizando y haciendo el cierre, si usted reporta los incidentes, los investiga y lleva las estadísticas, tanto de los incidentes como accidentes, pues obtiene en los estándares mínimos 5 puntos. Aquí lo indica los ítems 321, 322 y 323. Pero si usted solamente investiga accidente y no incidente, y los hubo, recuerde que en estándar mínimo es todo o nada. Podemos perder estos 5 puntos. Mucho cuidadito. Hagamos un ejercicio rapidito. Entonces, el incidente. ¿Se reporta a la EPCRL? No. ¿Se notifica al Ministerio del Trabajo? No. ¿Se investiga? Sí. ¿Y se envían los resultados de esta investigación a la ARL? No. El accidente leve. ¿Se reporta a la EPCRL? Sí, todo accidente se reporta a la EPCRL dentro de los 2 días. ¿Se notifica al Ministerio del Trabajo? No, el accidente leve no. ¿Se investiga? Sí, se investiga. ¿Y los resultados se envían a la ARL? ¿Los resultados de la investigación? No. Entonces, solamente el accidente grave y el mortal se reporta, se notifica, se investiga y los resultados se envían a la ARL. Y además, hemos de mencionar que dentro de las sanciones contempladas al empleador, la no presentación o extemporaneidad del informe de accidente de trabajo o de enfermedad laboral conlleva a multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Toda esta información la pueden ustedes obtener a través de la página web de presidencia.com, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, imprenta, función pública y obviamente a través de la página nuestra positiva.gov.co. Veamos, revisemos el chat para ver si tenemos preguntas por acá. Revisemos por aquí. Un poquito. Y encontramos Luisa Pérez de Bogotá nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre reporte de accidente y el informe de investigación? Doña Luisa, sí, ya dijimos. El reporte del accidente es el que se hace dentro de los 2 días en el formato, el FURAL, a la ARL y EPS, y es una información básica. Datos de la empresa, el trabajador, cómo ocurrió el accidente, qué parte del cuerpo, si estaba haciendo la labor, en qué horario, qué personas presenciaron, y lo firma el jefe o el responsable del sistema. En cambio, el informe, y tenemos 2 días para reportarlo. El informe, la investigación se hace a través de un equipo conformado por el jefe del trabajador, jefe del área o sistema, jefe del trabajador del área, un representante del COPAS, el representante del sistema de gestión, y si el evento es grave o mortal, pues un profesional en SST con licencia y la persona encargada de las normas, procesos o mantenimiento. Y dijimos que en el caso de mortal, el miembro del COPAS era reemplazado por todo el comité paritario. Y lo firma cada una de estas personas más el representante legal y la persona encargada de las medidas de intervención. Entonces, este informe de investigación se envía a la ARL dentro de los 15 días siguientes y la ARL posteriormente lo envía al Ministerio del Trabajo. Entonces, esa es la diferencia. El reporte ocurre entre los 2 días, una información básica, y el informe de investigación son el resultado de la investigación por un equipo que se hace en 15 días y que va firmado por los miembros del equipo, por el representante legal y o su delegado y la persona encargada del seguimiento de las medidas de intervención. Veamos una segunda pregunta por aquí. Don Manuel Villa de Cartagena nos pregunta, ¿debe enviarse el informe de investigación al Ministerio del Trabajo? A ver,
debe enviarse el informe de investigación al Ministerio del Trabajo. No, don Manuel, no. El informe de investigación se remite a la ARL dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Y es la ARL quien lo remite posteriormente al Ministerio del Trabajo. La empresa lo que debe es informar que ocurrió el accidente, pero los resultados de esa investigación se los remite en el formato que hemos explicado a la ARL, no al Ministerio. Y por último, veamos doña Rosa Vargas de Bucaramanga. Pregunta, ¿es necesario que el gerente firme todos los informes de investigación? Revisemos, ¿es necesario que el gerente firme todos los informes de investigación de accidentes de trabajo? Revisemos. Dijimos, el gerente, si aparece como representante legal, que en la mayoría de los casos lo es, debe firmar el informe, el formato de informe de investigación del accidente de trabajo. Pero la 1401 permite que también lo firme su delegado. O sea, lo firma él o su delegado. Entonces, él no tiene por qué firmar todos. No siempre está en la empresa, no siempre está en la ciudad y está en reuniones. Entonces, él nombra un delegado que sí está en la empresa, que puede ser el responsable del sistema, jefe de talento humano o la persona que él escoja. Entonces, no es necesario que él firme todo, porque en su nombre lo puede firmar, una persona que él delegue. Bien, muchas gracias por habernos escuchado, acompañado en este momento. Les invitamos cordialmente para la próxima sesión, la número 8, que es el jueves 24 de agosto, donde trataremos un tema muy, pero muy bonito, sobre todo para mí, y espero que a ustedes les guste: diseño y revisión de matriz legal en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias a ustedes y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención y por acompañarnos en este valioso espacio académico. Te deseamos una excelente tarde. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire.
el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.